Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un nuevo Facebook Live de la República. En esta ocasión nos acompaña el señor diputado Gustavo Viales, quien además es secretario general del Partido Liberación Nacional, pero es secretario general electo, ya que asumirá a mediados de marzo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Gustavo. Y gracias. Preguntarle, ¿no? Un poco si empezamos por lo que está pasando en Liberación Nacional, porque eso de repente lo que la gente quisiera saber, ¿no? ¿Qué opina el secretario general sobre las acusaciones sexual, de violación sexual, que el señor expresidente está enfrentando en estos momentos? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El Partido Liberación Nacional tuvo una asamblea nacional hace 2 semanas en donde de alguna forma salimos con un mensaje de unión, con un mensaje de que la agrupación debe reformarse. Tomamos la decisión de asignar en su Secretaría General uno de los puestos más visibles al diputado más joven, en este caso este servidor. Y bueno, yo creo que es una oportunidad para decirle a la sociedad costarricense de que estamos queriendo cambiar no solamente el mensaje, sino también el mensajero. Iniciamos rápidamente con una semana muy convulsa, dadas las acusaciones del expresidente don Óscar Arias. Y bueno, nosotros en el partido hemos tomado la determinación de denunciar categóricamente, de rechazar categóricamente cualquier acto que atente contra la integridad física, emocional y sexual de alguna mujer. Nos parece que eso es una situación absolutamente reprochable, que siempre es difícil denunciar, y bueno, las denuncias son muy serias y entendemos de que deben de ser atendidas con la misma seriedad en los tribunales de justicia. Le solicitamos respetuosamente al expresidente Arias que valorara separarse, como lo ha venido haciendo, de sus actividades partidarias, y bueno, tomó la decisión personal de así hacerlo, y de eso lo ayuda a que se concentre en lo que es la formulación de su defensa. Claro, antes de continuar sobre este tema, porque de repente habrá gente que se podría estar preguntando, usted tiene 27 años, ¿correcto? Así es. Es el diputado más joven y será el secretario general más joven de la historia de Liberación Nacional. ¿Cómo cree usted que reciba la gente que el partido de más abolengo, con más historia, de repente tenga el secretario general más joven? Bueno, es un gran reto. Obviamente incursionar en la vida política no es fácil, más para las personas jóvenes y para las personas jóvenes de las provincias costeras. Yo represento la zona sur de este país y bueno, son las grandes barreras que limitan la presencia de jóvenes en el ejercicio político. En un partido, en una agrupación como Liberación Nacional, una agrupación grande, una agrupación con muchos años en su ejercicio, me parece que es un mensaje claro y contundente de renovación, es un mensaje claro de querer hacer las cosas diferente, de que es un partido maduro con experiencia para gobernar, pero que también tiene la energía de personas que están asumiendo nuevos roles en la política nacional, personas que ejercen de forma distinta la política, de que ven en la política una herramienta para hacer las cosas y no como se venía acostumbrando como un status quo que no se podía cambiar, y que eso nos ha llevado a que el país no avance y que bueno, es una gran ventaja. Yo veo con gran optimismo esta decisión y espero poder aportar mi granito de arena no solamente en mi partido, sino también en el ejercicio de la política nacional. Claro, usted lo decía que empieza su gestión con una semana pues bastante convulsa, ¿no? En cuanto a Liberación Nacional, y coincidimos con eso porque efectivamente fue una noticia bomba en el medio político nacional. Pero digamos, preguntarle, ¿tiene esta noticia, esta situación de don Óscar una consecuencia, una afectación directa en Liberación Nacional? Vamos a contextualizarlo. La denuncia que se le hace al expresidente Arias obviamente genera una serie de años hacia la imagen del expresidente, del partido y del país. Don Óscar es una figura internacional, es una persona muy reconocida y bueno, nadie quisiera estar inmerso en una circunstancia como esta. Toma una decisión muy acertada al hacerse a un lado de la vida partidaria mientras resuelve su situación. Eso hace que no se politice el tema, que no se involucre a la actividad partidaria dentro de este caso, porque es un tema absolutamente ya de índole personal. Los voceros serán ya los abogados, como lo han venido siendo, y no el partido como tenía que asumirlo en ese momento.
Al tomar esa decisión le ayuda a la agrupación política a centrarse entre los objetivos que tiene, los cuales son unir el partido, preparar su propuesta programática, aterrizarla a la realidad nacional y también poder difundirla a la gente como un mensaje de cambio. Yo creo que eso es la decisión más acertada que se pudo haber tomado, nos desmarca a nosotros de eso y nos centra en la posibilidad de las nuevas rutas que queremos para el partido. Claro, entonces el presidente Arias hizo lo correcto en términos partidarios, ¿no? Pero digamos, poco antes, después de las elecciones nacionales en las cuales Liberación perdió su segunda elección consecutiva, varios analistas señalaron que Liberación había quedado una especie de coma, ¿no? Que había quedado muy golpeado después de esa segunda derrota consecutiva. Y aquí la pregunta es, digamos, porque a Liberación le costó o le ha costado en los últimos años conectar con los jóvenes, que casualmente son el grupo etario más importante dentro del padrón electoral. Así es, por supuesto. Entonces, ¿cómo recuperar, cómo atraer de nuevo a los jóvenes a Liberación cuando de repente otros partidos han ido ganando esa batalla, ese voto, ¿no? Nosotros recibimos un duro golpe en las dos campañas anteriores que nos ayuda a replantear qué es lo que nosotros hemos hecho para poder cambiarlo. Liberación Nacional presentó no solamente un buen candidato, sino una buena bancada que se consolida hoy en su ejercicio en la Asamblea Legislativa. Es una bancada que entiende que la oposición debe ser responsable para no atrasar el país. Es una bancada que se ha puesto también con la sensibilidad necesaria para que el país avance y no para entorpecer desde las curules el ejercicio del gobierno. Es una bancada que ha sido dura en el tema de control político, pero que también entiende que el ejercicio del gobierno requiere de aliados para poder llevar una agenda que beneficie al país. De manera tal que yo entiendo la percepción de la gente de Liberación Nacional como un partido serio, como un partido que además de haber sufrido su segunda derrota electoral tan grave, sigue siendo referente en la política nacional, no solamente desde la Asamblea Legislativa, sino desde los más de 50 municipios que nosotros ejercemos el gobierno local. Es una fuerza política y a pesar de tener ese duro golpe, nosotros nos ayuda a replantear cuáles son los problemas que tiene el país para nosotros llevarlos a cabo como una propuesta. El desempleo, por ejemplo, la gente se indigna del nivel de desempleo que ha llevado al país y curiosamente la principal propuesta nuestra era crear nuevos empleos. Es decir, algo está pasando porque estamos acertando en las problemáticas del país, estamos acertando en la propuesta, pero el mensajero tal vez no ha sido el adecuado. Y ahí es donde tenemos un enorme reto para justamente hacer lo que usted me preguntaba, involucrar más gente joven. Y cuando es un diputado joven, una persona que está trabajando, que es visible ante la política nacional, puede también convertirse en un aliado y en un buen canal, en un buen puente para tropicalizar la discusión de los temas que tiene el país en un sector que también es difícil de que crean la política. Ahora, los jóvenes, o por lo menos muchos de los jóvenes del gran área metropolitana, están pensando en temas como la diversidad sexual, están en la equidad de la mujer, claro, en temas, por ejemplo, de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la mujer y en los derechos humanos. En todos estos temas, ¿qué piensa el nuevo secretario general de Liberación Nacional? Yo le agregaría más de otros temas de esos, si bien es cierto, en el gran área metropolitana se prioriza por el sector joven el tema de los derechos humanos y demás. En el resto del país ciertamente es una prioridad, como efectivamente lo es, como también el tema del acceso a crédito para poder formular una empresa, como lo es el acceso a la educación. Muchas veces en el gran área metropolitana tenemos acceso fácil a todos esos servicios públicos que parece una realidad a nivel nacional, pero que no lo es. Pero no saliendo de la discusión, yo quisiera decir que muchos de esos temas ya han sido evacuados, ya han sido abordados en la política nacional, el tema del derecho al matrimonio igualitario por medio de la resolución de la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos respetuosos de ese fallo y así lo hemos manifestado. En el tema del aborto hay una discusión importante que se da desde el Ejecutivo por medio de las normas técnicas que tienen que aplicarse y me parece que debe también de transparentarse la decisión que pueda tomar el Poder Ejecutivo para que la sociedad se involucre en esto. Son temas álgidos, son temas que dividen,
pero son temas que ciertamente involucran los derechos de las personas y bueno, nosotros debemos de ser respetuosos en esa caracterización. Pero no solamente circunscribirnos como que esas son las necesidades del joven, porque las necesidades del joven también van en acceso a fuentes de empleo, en acceso a mejor infraestructura y todas esas condiciones que vamos a vivir en los próximos 35 años que tenemos que forjar hoy. Claro, en cuanto al tema del aborto, ¿estaría usted dispuesto en ampliar lo que dice el Código Penal? El Código Penal indica que es para los casos en donde se encuentre en riesgo la vida de la madre y me parece que ahí es donde debe de sostenerse la discusión. Más allá permitiría también otros extremos que nosotros no hemos entrado a discutir y me parece que debemos de ir sumando etapas como el Poder Ejecutivo lo debe hacer, firmando la norma técnica, operativizando lo que dice el Código Penal y bueno, si se quisiera ir más allá ya es una etapa que el país podría entrar a discusión, pero no sin antes haber superado lo que el Ejecutivo tiene retrasado por mucho tiempo. ¿Cómo lograr una mayor, Gustavo, cómo lograr una mayor equidad en el ámbito laboral a favor de las mujeres que hoy día pues tienen salarios de repente inferiores al de los hombres? Cuando hablamos de discriminación de la mujer, no solamente, y cuando hablamos de agresión a la mujer, no solamente es en el tema de violación a su integridad física, también en temas laborales, en temas salariales. Sabemos que a las mujeres en muchos de los casos les cuesta más conseguir empleo, les cuesta más adquirir un salario más justo. Y bueno, eso es un enorme reto. En la Asamblea Legislativa hay iniciativas de ley dirigidas a erradicar esa discriminación y yo creo que no solamente debe ser desde el ámbito legal, es un tema de actitud, es un tema de responsabilidad. Un empresario, incluso las mismas instituciones públicas deben de uniformar sus escalas salariales para que una persona, independientemente si es hombre o mujer, pero que tienen el mismo grado académico y tienen las mismas responsabilidades, puedan ejercer o tener acceso a un salario justo. Y bueno, en esa tesis Liberación Nacional se ha mantenido y espera seguir aportando. Claro, ahora Gustavo, las elecciones de alcalde están más o menos para dentro de un año, ¿no? Sí. Poco. Ese será el primer gran reto que tendrá usted como secretario general del partido. ¿Cuál es de repente la meta en cuanto a las elecciones de alcalde? Sí, las elecciones nacionales, las elecciones municipales serán un parámetro para el ejercicio de este nuevo comité ejecutivo. Para el ejercicio del trabajo que nosotros vamos a iniciar desde el 15 de marzo, con la propuesta de unir a la agrupación política, de unir a Liberación Nacional, de aterrizar una propuesta programática que sea concorde con lo que nosotros hemos sentido en el país, en los diferentes cantones, y también buscar un perfil idóneo para esos candidatos a alcalde y alcaldesas que vamos a tener, con una persona con reconocida capacidad ejecutiva, con reconocido principios éticos y valores, que puedan entender el ejercicio público como una opción para servir y no para servirse. Cuando tengamos esas características en este proceso esperamos llevar a las mejores personas y bueno, obviamente el trabajo político que nosotros podamos hacer. Yo espero visitar el país junto con mis demás compañeros diputados y el comité ejecutivo para poder garantizar esas alcaldías que ya tenemos. Ustedes que se mantengan. 50, ¿verdad? En este momento. Sí, Okay. La intención es mantener esa cantidad de alcaldes y alcaldesas y bueno, revisar cuáles son aquellas que no hemos ganado para poder ingresar con un trabajo distinto y poder sumar mayor alcaldías. Claro, usted señalaba en esta respuesta de que era necesario unir al partido. Así es. ¿Está el partido dividido? ¿Fue al partido dividido durante las elecciones anteriores y de repente eso provocó el resultado electoral? En un ejercicio tan amplio como lo tiene Liberación Nacional para renovar sus estructuras, nosotros vamos a una convención abierta, casi que es una elección nacional, vamos a procesos de distritales muy intensos en donde se generan divisiones y en donde tal vez el espacio tan breve para prepararnos para la campaña nacional no es suficiente para poder unir criterios. Y así lo vimos, fuimos a una campaña nacional divididos en donde la tendencia de don José María Figueres, mucha de ella no se sumó como debiera en la campaña nacional. Y bueno, nosotros esperamos que esas cosas no sucedan porque sabemos que nos dañan como agrupación política y que debemos de tener la intención y la voluntad
de trabajar por un pensamiento, por un partido. Hoy ya esas divisiones se van superando, vimos una Asamblea Nacional donde están representadas todas las tendencias, donde fue muy tranquila, donde se pudo tener consenso y esperamos que ese consenso perdure para el ejercicio de las elecciones cantonales, que vamos a definir los candidatos y ir unidos también a las elecciones municipales. Ahora, con un poco el alejamiento de Óscar Arias de la escena política de Liberación Nacional, queda la duda de si el otro expresidente de la República, con gran influencia dentro de Liberación, dejará trabajar a este nuevo comité ejecutivo en cuanto a esa idea de renovación. Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna señal que nos haga pensar que algún expresidente va a poner una barrera para que el comité ejecutivo pueda ejercer sus funciones. Hemos recibido muestras de apoyo, lo cual para nosotros es muy significativo. Así como el expresidente Arias desde hace algún tiempo no participaba activamente en actividades políticas electorales en Liberación Nacional, también el expresidente José María Figueres, después de la convención en el Partido de Liberación Nacional, no participó en actividades abiertas partidarias. Y bueno, eso también es una señal de que no es que tenemos a los expresidentes detrás nuestro, tenemos el espacio para construir, tenemos el espacio para recibir también sus sugerencias y transformar esta agrupación como una opción real para los costarricenses. Yo espero que eso siga viéndose de esa manera, el ambiente que existe es muy positivo y yo espero también aportar para atraer a aquellos sectores que se nos han ido y sumar, por supuesto, muchísima gente joven. Ahora, ¿coincide usted de repente con la aseveración de que Liberación no regresa al poder si no reconecta con los jóvenes? Liberación no regresa al poder no solamente si no reconecta con la población joven, sino reconecta con esos sectores que nosotros de alguna forma hemos ido perdiendo por el desgaste político que existe. Tenemos que reencontrarnos con el sector comunal, con el sector municipal, con el sector cooperativo, con el sector solidarista, generar propuestas aterrizadas para ellos y por supuesto para el sector joven que está demandando del sector gobierno, no de un partido político, que está demandando del sector gobierno acciones concretas para tener un mejor país. Y en eso Liberación Nacional tiene mucho trabajo por hacer. Yo esperaría que las comisiones o las secretarías que están a mi cargo en el partido puedan activarse para generar propuestas sólidas, para generar propuestas aterrizadas y para poco a poco ir diciéndole al ciudadano, al electorado, que Liberación Nacional es una propuesta para gobernar y que estamos dispuestos a hacer el trabajo para hacer una opción real. Claro. Bueno, muy bien, de esta forma damos por finalizado este Facebook Live. Don Gustavo, le agradecemos mucho el haber conversado con nosotros estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.